Buenos días, mi nombre es Paola Deltini Mi nombre es Michelle Guerra. y les vamos a hablar sobre la identidad cultural venezolana. Identidad, rasgos propios de una persona que lo caracteriza de los demás. ¿Qué es la nación? La nación no es solamente un contexto geográfico, sino es el sentimiento de orgullo que se le da a los participantes de un país. Cultura, conjunto de manifestaciones en las que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Ahora entendiendo qué es la nación, debemos entender qué es la identidad nacional. Es aquel sentimiento de pertenencia que sienten los ciudadanos o habitantes de un cierto lugar geográfico, en el que sienten la pertenencia y sienten el deber de sus culturas y sus ancestros. Identidad cultural, es el sentimiento de identidad de un grupo o cultura en donde ella o él se sienten afectados por tu pertenencia a un grupo. Los elementos que identifican la identidad cultural son los prejuicios, el racismo, la transculturización, la formación limitada y la ignorancia. Algunos elementos de la identidad cultural son, por ejemplo, la población. En Venezuela la población se vio gravemente afectada en el momento que tres razas étnicas, como la india, la negra y la española, se mezclaron para formar lo que hoy conocemos como el verdadero característico venezolano. Entonces, podemos decir que nuestra cultura, nuestra raza, nuestras características no solamente vienen de una raza étnica, sino de tres. Territorio venezolano. Para el momento que se unificó la Gran Colombia, Venezuela conformaba la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía General de la Gran Colombia. Para el momento, después de la independización de nosotros de un país general a convertirnos en lo que conoceríamos como la República de Venezuela, las alteraciones del territorio fueron grandes y exitosas, debido a que para el momento siempre se reducía o se contaba mayor territorio del que existía, ya que no habían bordes delimitados exigentes para el territorio venezolano en ese momento. Es entonces, años después, cuando ciertos presidentes decidieron delimitar los bordes del territorio venezolano y es entonces cuando conocemos nuestro territorio nacional. Las estructuras de una sociedad son las estructuras que caracterizan el orden de la vida en común que tiene cada persona, sin que las personas sean conscientes de ellas. Las estructuras no son visibles, sino que son visibles a través del pensamiento. Las personas se describen en la estructura de la estabilidad del orden social. Lecciones histórico-culturales. En Venezuela hemos pasado por distintas etapas histórico-culturales, debido a que es el momento en el que la historia y la cultura se fusionan para crear lo que hoy conocemos como las tradiciones venezolanas. Venezuela ha pasado por ciertas circunstancias en las cuales podemos conmemorar como etapas que han cambiado esta cultura y que nos hacen hoy el venezolano que conocemos. La época precolombina. Luego del descubrimiento de América, el territorio venezolano estaba ocupado por muchos grupos diversos, que era de cultura baja o media, que eran los timotocuicas, los caribes, los tomacos, los aranhuacos, etc. Que están organizados en tribus y algunos de ellos agrupados en aldeas. La próxima época histórico-cultural es aquella en la que nos encontramos en la colonia. Es el post-descubrimiento de América. Se realiza que Venezuela es la puerta de América, es en donde se comienzan a hacer las mayores exportaciones, al igual que la implantación de nuevos productos traídos de las tierras viejas, que serían Europa para el momento. Este siglo XV fue realmente fundamental para Venezuela, para el mestizaje y para la creación de las culturas que hoy conocemos como básicas nuestras. También que la independencia se llevó a cabo el 5 de julio de 1811. Las épocas de las guerras de la independencia. Entre 1811 y 1821 comienza un periodo de pugna en el que Venezuela hace frente en la corona española por mantenerse como un país libre. Bolívar crea un ejército de patriotas con el que va a liderizar el movimiento independentista en la mitad de América del Sur. Y ahí es cuando Venezuela hace su talla continental. A una de las últimas épocas tenemos la Gran Colombia, que se dio entre 1821 y 1830. Es aquel en cuando Venezuela, Colombia y Ecuador se unen como una gran nación para formar lo que hoy conocemos como la Gran Colombia. Venezuela se convirtió en un departamento de libertad y unidad política, y es ahí en donde también se convierte en una potencia económica para la gran nación. Es en donde se da la distribución de productos, al igual que el embarque y desembarque hacia Europa y otras partes del mundo con respecto a los productos que se sembraban aquí. La época de la República comenzó desde 1830 hasta nuestros días. Y esto fue todo sobre nuestra exposición. Esperamos que les haya gustado todo el tema sobre la identidad cultural venezolana.